O es que el cliente me dijo que hiciera esto. Uh-huh. Entonces yo digo, no, espérate, pero si yo soy el experto, sí. ¿Por qué tu cliente me vas a venir a decir qué hacer? Industrificados es traído a ti por RCI México. No solo se trata de hacer etiquetas, sino de dar vida a millones de productos y darle una identidad propia a cada uno de ellos. RCI México, soluciones integrales en tecnología y rastreo. Bienvenidos, queridos industrificados. Hoy tenemos a una súper invitada, Sandra Maldonado. Ella es directora general de APSE, una empresa de comercio exterior donde automatizan todos los procesos de importación y exportación. Y si quieres escuchar un poquito más de su historia, te recomendamos el capítulo número 97. Y sin más que decir, te dejamos con el capítulo. Y bueno, Sandra, pues ya, este año parece que ya no hay COVID. Sí hay, lo que pasa es que ya aprendimos a lidiar con él, ¿no? Yo digo que no hay porque pues ya en el Oxxo ya no te piden cubrebocas, entonces pues ya en ningún lugar te piden cubrebocas. Y me comentaba que pues fui a Puerto Vallarta y yo creo solamente mi novia y yo éramos los únicos que teníamos cubreboca. La gente se nos quedaba viendo así como que ustedes, ¿qué onda, no? ¿De dónde vienen? Y este año ahorita ha sido muy como que reencontrarse con personas de frente. Tú fuiste, de hecho, de mis primeras entrevistas donde pues fueron presenciales, ¿no? Te conocí de frente. Uh-huh. Y ahorita tú estás también conectando otra vez con amigos lejanos, yendo a desayunos, conectando con otras personas. Sí, por supuesto. De hecho, ha sido diferente que el año pasado, ¿no? Sí, muy diferente. Muy diferente sobre todo por lo que dices tú del cubrebocas. Pues ya el hecho de poder vernos las caras cambia mucho. A mí me costaba mucho trabajo. Les digo que cuando empezó esto del cubrebocas, yo me di cuenta de que leía más los labios de lo que yo misma sabía, porque me costaba mucho trabajo como entender lo que me estás diciendo si no puedo leer los labios, y no me había dado cuenta de que usaba mucho ese apoyo visual, ¿no? Hasta que transmiten un montón de información, ¿no? Pero luego no entendía, tenía que decir, ¿me repites, por favor? Porque no me había dado cuenta de que leo mucho los labios. Bueno, y más si usan los de tela, ese que hablan como... Bueno, sí. ¿No? Como te digo, aún así es como que me di cuenta de que usaba mucho el apoyo visual de la gesticulación. Entonces sí me costaba trabajo cuando era... ¿Y dices qué? ¿Qué así, o me repites. Y luego, imagínate, reuniones con clientes que hablan en inglés o así, pues también me costaba mucho trabajo, ¿no? O asiáticos que hablan en inglés, peor. Sí, que no es su lengua natural, ¿no? Su lengua nativa. Entonces, sí, de hecho creo que por ahí en alguno de los organismos que fue el primer desayuno que fui ahora, que ya fue así... que todos sin cubrebocas, de verdad que yo salí ese día emocionada, así como que... ¿No te sentías como desnuda? Digo, yo me siento a veces así como que me Fíjate falta que algo. No, de hecho, pues a mí honestamente nunca me gustó el uso del cubrebocas y casi no lo usé porque pues yo me fui a mi casa, entonces todo era por Zoom, todo era desde mi casa, entonces no tenía tanta la necesidad del uso del cubrebocas, porque no era como otras personas que sí tenían que continuar en sus oficinas y que pues de hecho se acostumbraron, ¿no? Quizás hoy por hoy yo voy a las empresas y en las empresas lo siguen teniendo como requisito. Sí. ¿Sabes que yo extrañaba los olores? ¿Los olores? Sí. No digo, no me ha dado COVID ni nada, pero o sea, el salir y poder oler, o sea, es como te recuerda cosas, ¿no? El otro día fui al centro y pues digo, no huele muy bien, pero me trae recuerdos de la universidad, de cuando íbamos a la sexta y todo eso. Y me acuerdo cuando... Y es olor a drenaje del antro de la sexta. Vomitado ahí en el piso. De hecho, ahora que mencionas eso, cuando cumplí 18 años, yo y un amigo tuvimos la fantástica idea de emborracharnos con una botella de tequila. Pero la compramos toda esa, la Jimador, ¿no? Y empezamos a comer aceitunas y queso y pues la botella... Okay, ya no quiero saber. Digamos que me costó mucho tiempo volver a tomar el tequila y las aceitunas no las puedo ver. A la fecha, ¿no? Mira, que ¿Tú nunca tuviste un party así? Qué curioso, ¿no? Que te volviste a ser amigo del tequila, pero las aceitunas ya no. Sí, no. No, pues yo creo que, todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Pero sí, claro que sí, he tenido experiencias.
Oye, el nombre de tu empresa siempre me cuesta trabajo pronunciarlo. ¿Cómo lo...? APSE. APSE, ajá, es que es APCE, sí está pegado. De hecho, no creas, el nombre de la empresa es muy largo, el acrónimo es APSE. ¿Cuál es el nombre completo? El nombre de la empresa es Automatización de Procesos de Comercio Exterior. Ajá, no, pues. Entonces, es el acrónimo del nombre de mi empresa. En la razón social. Exacto. Copy-paste. Ajá, sí, totalmente, ajá. Cool. Totalmente. Y pues ya ahorita pues es un nombre que ya, de hecho estamos posicionados como APSE, no como Automatización de Procesos de Comercio Exterior. Ajá, pues es muy largo el nombre. ¿Y este año subió el trabajo? ¿Bajó? ¿Hay un desmadre? No, pues fíjate que se ha mantenido. De hecho, en pandemia somos de las empresas que nos adaptamos muy rápido al cambio. E incluso crecimos en pandemia, crecimos no solamente en cuanto a trabajo, sino también en cuanto al equipo de trabajo. Uh-huh. Actualmente tenemos personas trabajando fuera de la ciudad. La verdad es que no se siente la diferencia. En las reuniones que tenemos, pues como todo es virtual todavía, muchos de los chicos no regresaron ya a la oficina. La verdad es que somos una empresa también que permite, ¿no? Que nos permite tener esta facilidad de trabajar remoto. Pues la verdad es que entonces es indistinto si lo haces desde casa o de la oficina. ¿Te gustó más trabajar remoto o...? A mí sí me gusta muchísimo más. Eras de las que traía tu saco, camisa y pijama de aquí para... No, fíjate que no, ahí sí no, yo soy muy, ¿cómo te dijera? Yo creo que yo, independientemente de que esté en mi casa o salga, o sea, yo sí me levanto, me arreglo, me peino, no, sí, es muy difícil. ¿Pero por qué? Yo creo que lo tengo en mi personalidad, en mi naturaleza. ¿Tu mamá es así? ¿O tu papá te regañaba? Vístete bien. Sí, probablemente también haya traumitos por ahí, ¿no? Sí, para mi papá, el hecho de que no te peinaras cuando te levantabas era inaceptable, ¿no? Era, ¿en serio? Sí. Porque tu papá es herrero, ¿verdad? Mi papá es herrero, ajá. O fue, ya. No, es un trabajo muy limpio. Sí, pero mi papá, por ejemplo, son de esas cosas que con los que los papás traen, ¿no? Hace poco platicaba yo con alguien y decíamos que muy probablemente la generación de nuestros papás, pocos tuvieron una universidad o una educación incluso primaria y sí, a lo mejor no digo tampoco mi generación, pero sí recuerdo yo cuando en México se hizo obligatoria la primaria y después la secundaria. O sea, a mí me tocó cuando se hizo obligatoria la secundaria, que quiere decir que antes no era un requisito. Entonces, yo creo que la generación de nuestros padres, en mi generación, muchos de ellos no terminaron la secundaria. Uh-huh. Entonces, pues no traen, sin embargo, fíjate que sí son de la época en los que las clases como civismo eran parte de la currícula, ¿no? Ya no existe como materia curricular, ya no existe. Wow. Entonces, creo que traen esas bases, ¿no? Yo recuerdo una escena de mi papá, yo muy chiquita. No sé si ubicas las 5 esquinas aquí en Tijuana. Sí, yo vivía ahí a unas cuadras. Bueno. Atrás del Panteón Jardín. Pues en esa zona había una taquería del lado del correo. No sé si ubicas el correo, lo que era el correo. Ahí. Lo que pasa es que es que sí, pues que ya somos otra generación, ¿no? Pero antes, por ejemplo, las cartas que no te llegaban a domicilio, había un correo. Había una oficina de correos, había una sucursal. Entonces, para mí era muy ubicado porque pues nosotros escribíamos cartas y íbamos una vez a la semana a esa sucursal de correo. ¿A quién se la envió? A mi abuelita, a mis tías. Yo pensé que al novio. No, estaba muy chiquita para eso todavía. No, las cartas que yo le mandaba al novio se las dejaba en la libreta. Sí, no estaban a larga distancia, sí. Pero bueno, entonces en esa zona que son las 5 esquinas, me acuerdo mucho que había 2 taquerías. Uh-huh. Y en la taquería de enfrente era una taquería donde, recuerdo perfecto esa escena, estaban unas chavas, eran mujeres, todas así como que muy peinaditas y con un sombrerito, así como con una gorrita de taquero, ¿no? Uh-huh. Y todas mandilito, así, todo muy blanco y la taquería muy limpia, ¿no? Y enfrente estaba otra taquería en donde, pues era así como muy, muy improvisado todo, ¿no? Entonces, se para mi papá enfrente y me acuerdo que así volteó y nos dijo, ¿ves esa taquería de ahí? Sí. ¿Esa taquería acá? Ajá.
¿en cuál preferirías comer tacos? Y yo me acuerdo que dije, no, pues allá. Y me dice, ajá, están más buenos los de acá, ¿eh? Yo, sí, pero para que veas, o sea, lo importante que es la imagen, pues. Ok. Sí. ¿Y eso te quedó grabado? Se me quedó muy grabado. Te digo, y eso era parte de las enseñanzas de mi papá. Yo recuerdo que mi papá no era como que nos enseñaba como, pues no sé, mi papá era mucho de parábolas, de ejemplos, sí. Pero no era mano dura con ustedes, claro, ¿no? sí, por supuesto. Y yo creo que también vengo de esa generación, ¿no? Donde los papás, pues era la manera en que sabían educar. Probablemente también así fueron educados ellos, ¿no? Cinto, chancla. Sí. Ahorita ya los papás son más relajados. Creo que se intimidan un poco más, ¿no? Con los hijos, ¿no? Pues a lo mejor también, como venimos de esa generación como en la que que... no quiero que mis hijos pasen exacto. Eso, pero fíjate, también he dicho que un poco de frío y un poco de hambre, pues, hacen a las buenas personas, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, siempre pienso yo como en el blanco y en el negro, entonces creo que entre más nos vayamos a los grises es mejor, porque si ni tanto ni mucho, ¿no? O sea, no podemos estar en las polarizaciones. Sí, y de hecho yo nunca te he visto así como sencilla, ¿no? Pero digo, en el trabajo nunca tuviste como que alguien te criticara o algo así. Ay, sí, claro. Y de hecho tengo una anécdota. ¿Más mujeres que hombres o hombres? No por en eso. En general. Lo que pasa es que, de verdad, sí, tengo que decir que yo siempre he sido una persona que siempre se me ha arreglado. Siempre. Recuerdo mucho cuando yo trabajaba en la maquiladora. Todavía estaba en la universidad. Y me acuerdo que llegué yo a la empresa en la que trabajaba con un vestido negro y taconcitos, ¿no? Uh-huh. Pero mi vestido negro me acuerdo que tenía como un herraje dorado aquí como en la cinturita. Pues era un vestido, pues digamos, era un vestido muy bonito. Yo siempre he tenido así como que ojo para las cosas, ¿no? Y me acuerdo que alguien me dio carrilla, o sea, uno de los muchachos que llegó y me dijo, ¿y el chambelán? ¿Dónde está el chambelán? Oh. O sea, como dándome carrilla de que iba a unos 15 años, ¿sabes? y yo dije, ay, o sea, y sí, pasaba mucho por eso. Yo en la universidad, yo siempre he sido muy entaconada. ¿Qué le respondías? ¿Qué dijiste? Ay, pues... La mandaza. Sí, seguramente con algún sarcasmo, ¿no? Así como que quieres ser mi chambelán o algo así, ¿no? Seguramente con algún sarcasmo, pues, ¿no? O ando buscando uno, no sé. Pero sí, en la universidad me acuerdo que, digo, siempre he sido muy entaconada. Y yo me acuerdo que, pues tú llegas a la universidad, cemento, vas con... Y no era como que las mujeres eran entaconadas, sí habíamos... Pero yo me acuerdo que era una frase de decir, ahí viene Sandra. O sea, por los tacones. Ajá. Y llego a la oficina y lo mismo. O sea, llego a la oficina y saben cuando llego por mis pisadas, porque siempre, o sea, es muy raro que me veas a mí con zapato, con tenis, ajá, sí, incluso los fines de semana, bueno, sí me relajo, pero sí, entonces incluso en pandemia nunca fui. y entonces cuando te pasaste como a la parte de negocios, como ya empresaria, ¿las críticas se fueron o se quedaron o han sido más leves? No, de hecho, fíjate que otra cosa es mis anillos. O sea, siempre, generalmente uso nada más un anillo, pero son anillos grandes. Y sí me acuerdo que alguna vez en alguna empresa de rebote me llegó que decían, ay, sus anillos de chola. Y luego, también cuando trabajaba en una empresa que, bueno, eran mis clientes, pero iba mucho a esa empresa, me ponían apodos, ¿no? Y alguno de ellos me acuerdo que fue Choco, me decían que porque soy de chocolate, ¿no? Entonces era la Choco. Y entonces alguna vez un amigo me dice, me habla por teléfono y me dice, oye Sandra, te quiero hacer una pregunta, pero es personal. Y yo, sí, dime, ¿qué pasó? Y me dice, fíjate que es que creo que mi hija me está saliendo Choco Style. Y yo, Choco Style es como, mi estilo, como mis gustos. Y luego le digo, ajá, y entonces te quiero preguntar, ¿dónde compras esas chingaderitas que yo no sé dónde encontrar? Y yo, ok, pues mira, generalmente en las ferias puedes encontrar esto, acá puedes encontrar, yo me acuerdo que en aquel entonces, ahorita tiene mucho que no voy, pero en aquel entonces me acuerdo que Sanborns tenía muy bonitos accesorios, entonces yo le decía, ay, vete, paseate por las vitrinas de Sanborns, ahí hay cosas padres. Sí, chingaderitas, me dice. Sí, me dice, es que me salió Choco Style, me dice, le quiero regalar algo, pero quiero saber dónde compras. Y yo, ok, sí, te digo, sí.
Pero nunca ha sido algo que me ha detonado para cambiar, y al contrario, creo que me ha hecho más así como reafirmar mi estilo, ¿no? ¿Cómo pasa que se te resbale eso? O que no te afecte, así como que te digan, o sea, tú, porque digo, hay otras personas que dirían, no, me dijo de esto, no me pongo, entonces no me lo pongo, ¿no? El día siguiente. O mi jefe vi que me hablaba más este día, o porque traía falda, o algo así. Porque creo que, o sea, muchas mujeres sí se sienten, ahora sí que como se intimidan un poquito por ese tipo de comentarios de que, ¿dónde está el chambelán? O algo así, pero a ti es como que, pues, ¿qué? ¿No? Sí, te digo, para mí es como generalmente, pues, lo llevado con sarcasmo, no sé. Y yo creo que a estas alturas del partido ya mucho menos que antes, porque yo creo que ya ahorita, pues, ya estás muy definida y ya no eres lo que eres por lo que te pongas o por lo que, o sea, eres lo que eres por lo que has hecho, ¿no? Por tu trayectoria. Y creo que antes, yo, fíjate que esa frase sí no recuerdo quién me la dijo, pero sí me acuerdo que alguna mamá de alguna amiga me llegó a decir, nunca te sientas mal por ser la más arreglada. Y yo sé que de repente, cuando cuando te sales de ese estándar, sí te pueden como no te criticar, ¿no? O decir, sí, pues porque, muy cargada, o muy esto, muy aquello, ¿no? Pero, pues al final de cuentas para mí, por ejemplo, sí es levantarme, y yo creo que todos los días de mi vida no ha habido una sola vez que yo me ponga algo como y que no supe qué me puse. O sea, lo elijo. Hay una preparación. Sí, y de hecho siento así como, no me siento cómoda, me lo cambio. O sea, es hasta que me siento cómoda. Okay. Entonces, no tiene que ver con que si tienes junta ese día con tal empresario o probablemente sí lo combino, lo obviamente, sí, cuando tengo reuniones o como cosas que son más formales, ¿no? Pues obviamente, de hecho, yo sí no habla. ¿Tienes cámara? Aquí ¿cámara? Tenemos cámara ahorita. Sí. Ok, lo que pasa es que traigo unos zapatos muy brillosos hoy. Y tenía miedo de ponérmelos. Sí. O sea, cuando en la mañana que los elegí, dije, es que son como de fiesta. Dije, ¿qué tiene? ¿Quién te dijo que son? O sea, como que yo solita me hago mis cosas. Y cuando salgo, o sea, me siento, lejos de sentirme mal, me siento bien. Porque sé que traigo algo que yo elegí, ¿no? Sí, o sea, ahorita que venías por el pasillo, dije, un rockstar. Sí, entonces, sí, no, como que de repente trato todos los días como de romper con esas paradigmas o creencias de que, en cosas muy pequeñas, pero yo creo que sí lo hago todos los días. Ahorita casi no me maquillo, pero porque empecé a usar pestañas y entonces como que se estropean mucho. Sí. Pero antes cuando yo me maquillaba todos los días. Y yo me acuerdo que de repente usaba colores así que, o a veces en lugar de hacerme la rayita aquí, me la hacía acá. O sea, hacía cosas así. Y claro que era, pues es parte de mi estilo. Quien me conoce, claro. O sea, es como que siempre hay algo que yo creo que dicen mis amigas, es que, ¿de dónde sacas esto? Es imposible no voltearte. Le digo, pues es que se me atraviesan. Pues yo no sé por dónde caminas, porque a mí no se me atraviesan esas cosas. Sí, dime qué pasillos pasas. Sí, no sé por dónde andas, porque a mí no se me atraviesan. Y fíjate, esto es algo que yo no le preguntaría a un hombre, porque pues usualmente vienen así, ¿no? Una camisa y un pantalón y... De hecho, a mí, fíjate que se me hacía eso es lo que te iba a decir yo antes, porque tú hoy dices eso, pero cuando yo estaba en la secundaria, todos los hombres se vestían igual. Y entonces, como creo que yo siempre he sido así, yo decía, qué aburrido ellos que no tienen moda. O sea, bueno, su moda era no tener moda. O sea, no había como algo que los destacara, ¿no? Y fíjate que respecto a eso te quiero comentar dos cosas, ¿no? Una, me acuerdo mucho cuando fui a Japón, y que de verdad no había manera que yo no volteara a ver a alguien que dijera, esto me gusta, esto, o sea, cosas muy diferentes, ¿no? Y me fascinó, en ese lado me fascinó, o sea, como que, uy, mira aquí, o sea, cosas muy diferentes. Pero luego me acuerdo también que fui a China, y en China había lugares en donde las mujeres eran todas vestidas igual, incluso ninguna traía aretes, y luego pues su fisonomía la verdad es que se parecen mucho.
y hasta su cabello, ¿no? Aquí de repente pues ves una mujer morenita, una mujer de chaparrita, grandota, delgadita, o incluso su cabello, unas somos lacias, otras son pelo chinito, o güeritas, y no, o sea, en China todas son como muy, 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 muy parecidas. Y me acuerdo que estaba en una zona en la que ni siquiera traían aretes. Entonces yo me acuerdo que me vi ahí y dije, es que para mí sería muy difícil. Sí. Porque no había algo que las caracterizara. Toda su ropa era del mismo color. Me acuerdo que todas traían como una faldita negra, algo blanco encima. Me acuerdo que era como negro con blanco o gris. Y incluso sus zapatos eran todos como, o sea, cafecitos o de negros, piso, como tipo estos de aerosoles. Así como si estuvieras en una secundaria. Hace cuenta, como si estuvieras en una secundaria, pero incluso en la secundaria llevas que el aretito, que te peinaste, una trae el listoncito, la otra trae el cabello, o el cabello cortito, la otra el cabello largo. Arriba de la rodilla. No, sí, exacto, ¿no? Aquí no era todo igual. Y dije, ay, qué difícil, nada más de verme, o sea, dije, qué difícil que... Entonces sí es algo que... Digo, no es como que vivo en ese tema, pero sí es algo que a mí me gusta. O sea, yo sí te digo, yo no salgo de mi casa, o aunque no salga de mi casa, es más, cuando me dio COVID, tengo mi serie de fotos de mis outfits COVID. Porque decía, no, es que aunque esté en mi casa, o sea, no me iba a dejar como, o sea, no, entonces era levantarme y ahora compré, es que es mi outfit COVID 1, mi outfit, o sea, contadas, ¿no? Pero bueno, me entretiene. 1.2 COVID. Sí, así. Y ahora, entonces has viajado un montón, ¿no? Sí. Japón, China. Uy, no, así de memoria no ¿Toda me acuerdo. Europa? No, fíjate que la mayor parte de mis viajes los he planeado con amigas. Entonces, lejos de ser así como que, pues yo siempre quiero viajar. Entonces, más bien es como, Sandra, ¿vamos a tal lugar? Sí, vamos. Sandra, sí, vamos. Entonces, he conocido muchos lugares, pero... Yo creo que viajes que yo haya planeado como tal han sido muy pocos. Okay. Por ejemplo, este viaje a Japón fue porque una amiga mía que es japonesa quería ir a su casa y me dijo muy triste que no tenía dinero para comprar ese vuelo. Entonces yo le dije, oye, ¿y por qué no organizas como un tour? Nomás sacas el costo para que pagues tu vuelo de avión. Y es más, yo todavía son sacándola. Le dije, si lo haces, yo soy tu primer cliente. Entonces, pues lo hizo y así es que me fui a Japón. Pero realmente no es como que yo planeé decir, ay, quiero ir a Japón y hice todo mi itinerario. No. Que no ocupas tampoco muchas excusas, ¿no? No, exacto. Entonces ella cuando hace el viaje, yo me acuerdo que fuimos, o sea, el viaje que hizo fue de una semana. Y reunió como 5 o 6 personas, o sea, y yo. Y ya con eso, ella sacó lo de su boleto de avión. Y entonces, una semana, digamos que estuvo muy padre porque fue el Japón turístico, que sí nos quedamos en hoteles y demás. Y ya la siguiente semana nos quedamos entre que la casa de su mamá, la casa de su hermana. Entonces fue otro Japón. Para mí el Japón tradicional, ¿no? El Japón de doméstico. Entonces sí estuvo muy, muy, muy padre, muy diferente, un viaje muy diferente que yo creo que si hoy lo planeara no sería así. Entonces, y por el estilo han sido el resto de los viajes, así como que, oye, fíjate que mis papás me invitaron a, ¿qué onda, vamos? Oye, fíjate que recientemente que fui antes de la pandemia, que fui a Ámsterdam, es porque mi hermana, oye, fíjate que me pagaron un curso en Bulgaria, ¿te vas conmigo? Sí, claro, vamos. Y, oye, pero quiero ir. Entonces, creo que, es más, si me pongo a hacer memoria ahorita, creo que no hay un viaje que no haya sido así como derivado de alguna plática. Tú ahorita, tú relacionas, por ejemplo, el cómo llevas tu vida así de tan versátil y extrovertida y moverte de aquí para acá en la parte de negocios. No. De hecho, creo que el hecho de viajar es como algo que me gusta mucho, que la vida me ha generado, porque como te digo, recuerdo otro viaje que fue muy así como muy espontáneo y es porque tenía una amiga en Nairobi haciendo un voluntariado para las mujeres Masái y ya se terminaba su visa y antes de regresar quería ir a Marruecos.
Entonces me dice, pero no me animo a ir sola, porque pues es una comunidad musulmana. Sí. Y entonces me decía, acompáñame, ándale. Y yo me acuerdo que yo empezaba con la empresa y yo decía, no puedo ir, ¿cómo me voy a ir? Pero si voy esta parte como de la boca, del cabello. No, pues yo la verdad que nunca esa es otra, pues creo que yo he sido muy, no sé si muy imprudente, muy valiente o muy qué, porque creo que yo he ido a conocer los lugares cuando estoy ahí. O sea, ok. yo, por ejemplo, cuando fui a Rusia y que mi hermana me decía, oye, y las iglesias, pues ahora, todas las iglesias que tiene Rusia tan bonitas, ¿no? Yo ni sabía que estaban en Rusia. O sea, y decía, ay, sí, cierto. O sea, ¿sabes? No haces una investigación previa. Ajá, como que siempre he sido, y creo que no tanto, bueno, es que ahora ya tenemos el internet, es más fácil, antes no teníamos el internet. Independientemente de eso, o sea, yo sí tengo amigas que incluso en aquella época hacían todo un scouting de qué es lo que vamos a ir a ver y qué puntos, y que yo como que soy más así como que, ay, si mis amigas ya lo hicieron, pues lo vamos. que ustedes digan hacemos. Sí. O si no, pues me dejo fluir con lo que haya, o sea, no voy con un plan específico, ¿no? ¿Tú crees que careces de miedo? No, bueno, no sé, no creo que carezca de miedo, creo que más bien ¿O tu miedo simplemente es como más pequeño que las personas normales? sí soy muy valiente. No es que carezca de miedo, porque sí me dan miedo. Es más como las ganas que tienes de hacer las cosas. Sí, como miedo. que, bueno, también soy una mujer que, por ejemplo, a mí no me gusta irme por lo que yo creo o por lo que me dicen, sino que por lo que es. Por ejemplo, cuando incluso mi amiga Denise, que quería ir a Marruecos, ¿no? Decía, es que las mujeres solas y bla, ¿no? En Marruecos. Bueno, nos dimos cuenta de que no es así. Entonces, aunque ella me hubiera dicho, es que es así, y luego me decían, ¿y te vas a vacunar? Y yo, ¿por qué? ¿Para qué? Y yo nunca vi un requisito de vacuna. Entonces, como, ¿por qué me voy a vacunar? ¿Pero cuál vacuna? Pues es que la gente cuando va para allá se pone vacunas. Ni sé de ok. cuáles. Yo nunca me he vacunado para viajar. Por los mosquitos, por la comida. Y por... Ajá, yo nunca me he vacunado para viajar. Pero sí hay gente que se vacuna para viajar, ¿no? Entonces, No sabía que se puede hacer eso. Sí. Me hubiera evitado muchos problemas. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos allá y pues nada que ver, o sea, yo no conocía nada, no tenía idea ni a dónde iba. Yo me acuerdo que mi amiga así literal me hizo, bueno, yo decía que no podía, pero entonces me acuerdo que ese día me quedé trabajando muy tarde, eran como las, no sé, 5 o 6 de la mañana, yo creo, cuando terminé lo que tenía que hacer, y cerré mi computadora y dije, bueno, es que si no trabajo para esto, entonces ¿para qué? Vi mi agenda y vi que mi siguiente entregable era en 2 semanas. Entonces, y me acuerdo que era un jueves cuando Denise me estaba diciendo, vamos, amiga. Y entonces yo dije, bueno, puedo avanzar esto, dejarles trabajo de seguimiento a mis clientes. Y me acuerdo que el martes me estaba trepando al avión para regresar un domingo. Órale. Entonces, y yo sé que, por ejemplo, mucha gente me decía, ¿cómo vas a hacer un viaje tan largo por 5 días? Porque pues realmente son 2 días de viaje, o dos o 3 días, ¿no? Por los horarios. Pues son como unas 10, 12 horas lo que te avientas porque haces escala, más el tiempo que tienes que estar antes, más lo que pierdes en las 9 horas de diferencia de horario. Claro. Que las ganas regresando, ¿no? Pues sí, pero las ganas para llegar el domingo acá en la noche y iniciar el lunes a continuar con tu agenda. Sí, pero algo que fíjate que a mí no me da jet lag. Yo no tengo jet lag. ¿No? Es un superpoder. Nunca he tenido, sí, la verdad es que sí. Yo siempre me da jet lag. Sí, no. Yo a mí cuando me decían el jet lag, ¿qué es eso? O sea, después supe que es el jet lag. Pero no, nunca he tenido jet lag. Yo me acuerdo del primer viaje que hice así, que fue a Japón. Y yo me acuerdo que mis amigos les dije, es que me voy a ir. Pero ¿saben qué? Vénganse a mi casa para que nos desvelemos. Y así ya voy a poder dormir en el avión. Entonces, me acuerdo que incluso tenía un amigo que me pintaba el cabello. Entonces, sí, ¿te pinto el cabello en tu casa? Sí. Y mi amiga, sí. Entonces, nos reunimos en mi casa, mi amigo pintándome el cabello, los otros platicando, me ayudaron a hacer maleta. Eso fue en el 2004. Y de ahí me llevaron al aeropuerto. Y yo me acuerdo que llegué al aeropuerto y dormí, pero tranquilamente. Y yo dije, pues es porque me desvelé. Y llegaba de noche a Japón. Entonces yo dije, híjole, ya no voy a dormir. Y mañana me tengo que levantar bien temprano porque pues había dormido todo el vuelo.
Sí es una bendición, ¿eh? La verdad es que cuando viajo con mis amigas y todo, yo creo que yo puedo dormir en el avión 6 horas seguidas y entonces despierto, como y me vuelvo a dormir. Y cuando llegué a Japón de noche, yo dije, oh, pues ni modo. Llegué, pegué la cabeza en la almohada y me dormí. O sea, el otro día yo andaba muy fresca. ¿Tú eras una estudiante aplicada en la escuela? Sí. Ok. Pues sí. Es que es un sí así como, no te voy a decir una cosa. Yo tengo en aquel entonces, pues no eres consciente de esto, ¿no? Yo tuve un papá muy exigente con calificaciones. Entonces, claro que era una niña de 10 porque en mi casa no estaban permitidos los 9. Okay. Y te estoy hablando como de mi primaria, mi secundaria, ¿no? ¿Te felicitaban por los 10? Más bien me regañaban cuando no era 10. Ok, te decían, es tu trabajo. Sí, era mi trabajo, exactamente. Era mi trabajo. ¿Pasabas la tarea? En aquel entonces, cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, no se usaba tanto esto. Al menos no, a mí no me pasó. Yo entré muy chiquita a la primaria, entré de 5 años, cuando el promedio era 6, y en aquella época había muchos niños de 7 o 9 años en primero de primaria. Entonces era una diferencia muy grande de edades en el grupo. Yo te estoy hablando de que yo debo haber hecho mi primaria como en el 78, por ahí, 79. Entonces, o ahí debo de haber iniciado. Entonces, y yo tenía 5 años. Se supone que yo entré de oyente. Pero pues de ahí pues me fui a segundo con todo el grupo de niños. Y como yo era la chiquita del salón, entonces como que pues no sé si no se usaba o a mí no me las pedían. Pero a mí nunca me pasó que me dijeran, pásame la tarea. Okay. O sea, quizás porque era la más chiquita, quizás, no sé. No, pues como... Ajá. o había otros niños a los que les podían pedir, no sé. A mí no me pasó. En la secundaria, digamos que yo no tenía tantos amiguitos. O sea, yo era como una niña muy chiquita en mi grupo. Entonces, no era... pues es que hasta puedo decir que era como la niña más buleada de mi salón. Pero digo, porque eras la más disciplinada, es como... No, yo era muy latosa, era muy enfadosa. ¿En serio? Es que como que yo no tenía la madurez de los niños del grupo, pues entonces cuando las niñas ya estaban jugando a otras cosas... ¿Crees que tú siempre has traído como un exceso de energía? Más que tus amigos. Hasta cierto punto sí. De hecho, pero no en esa energía, ¿cómo te dijera? Yo tengo amigas que tienen mucha energía. Sí. Te lo pregunto porque, digo, siempre para emprender, empezar un negocio, pues tienen cierto... Una de las cosas que he visto constante es que son muy positivas las personas. Eso sí soy. Y tienen un montón de energía. Sí, yo tengo energía en el sentido de que... ¿Cómo te dijera? O sea, no soy de esas personas, y es que a lo mejor como yo visualizo a alguien como con mucha energía, es así como que es muy, que son así muy, así, ¿no? Yo no soy tanto así. Sí puedo hacer un poquito, pero no soy tanto así. Lo que sí tengo, y creo yo que tiene que ver con que yo duermo muy bien. Entonces, eso a mí me permite, incluso cuando yo salgo con mis amigas, es como que, ¿cómo le haces? Porque todas al otro día están destrozadas. Y yo soy la que, a ver, ¿y qué sigue? ¿No? Incluso cuando yo daba clases, hice un grupo de... ¿Dabas clases en la universidad? Di clases en la universidad. ¿De qué materia era? En algo de comercio exterior, de la industria maquiladora. Es que fue hace años. Fue en el 2007 probablemente que yo daba clases. Por ahí 2006, 2007. 2005. Entre el 2005 y el 2007 debe ser cuando yo di clases. Entonces, estás hablando de una maestra muy joven, con un grupo de jóvenes. Sí, no tenías carrilla ahí de parte. No, o sea, de hecho era como amiga de ellos, ¿sí? Y entonces, de repente, oiga, maestra, que es que fíjese, porque me contaban cosas o me pedían consejos, digamos, ¿no? Y era una chamaca dándole consejos a otros chamacos, pues la verdad. Pero bueno, pues nos platicábamos, ¿no? Entonces, de repente, oiga, maestra, que si vamos acá, vamos allá, y muchos de ellos llegaron a trabajar conmigo. De hecho, yo me acuerdo que generación que yo daba clase, generación que se iba a trabajar conmigo, porque en aquel entonces yo manejaba proyectos como... ¿Ya tienes tu empresa? Todavía no. Okay. Pero, bueno, es que sí, no. Cuando yo empecé a dar clases no tenía mi empresa, pero ya manejaba proyectos así. Después sí, y también los jalaba conmigo. Okay. Pero entonces yo era como generaciones de jóvenes que se venían a trabajar conmigo.
Entonces de repente pasaba que un día antes habíamos salido y luego, maestra, mañana puedo llegar tarde. Y yo los volteé a ver, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no, pues, o sea, no me vuelvan a invitar a un café. No me vuelvan a invitar a salir con ustedes, porque si eso va a ser motivo... Marcas bien la línea. Sí, porque si eso va a ser motivo de que mañana me pidas permiso para llegar tarde, pues entonces yo no voy a fomentar esto, ¿no? Claro. Entonces, sí, y sí, entonces... Y también lo manejas en tu trabajo ahorita. Pues lo que pasa es que ya en el trabajo, bueno, sí, hubo un tiempo en que sí, cuando éramos menos, sí, y todavía, pero incluso te digo, a la fecha, es de que, incluso te digo, mis amigas, es como, ¿cómo le haces, Sandra? Y yo, y así, y los que eran mis alumnos me decían, ya maestra, dígame, ¿qué se toma? Las cosas con seriedad. Yo sé que te tomas un café muy especial, ¿no? Porque la vez que te ofrecí café me dijiste... No, ya traigo el mío. No, sí, traigo el mío igual. Ahí debe ser como... Sí. Ahí traigo el secreto. Ahí está el secreto. Y por ejemplo, los clientes, o sea, tú tienes una personalidad así como... Pues usualmente tomas el control, ¿no? De las conversaciones. Tú donde estás es como que, pues es como que Sandra te invita a platicar, ¿no? De hecho, ahorita es el show de Sandra. Cuando te llegan los clientes a ti o tú eres la que prospecta, ¿cómo funciona en la parte de tu Generalmente, con los clientes nuevos, pues yo soy el primer contacto. ¿Pero ellos te buscan a ti o...? Sí. ¿Tú prospectas o ya no lo haces tanto? Nunca lo hemos hecho. ¿No? Nunca lo hemos hecho. Generalmente lo que hemos hecho es como el crecimiento de mi empresa ha sido como de recomendación más que de búsqueda. ¿Qué es lo que sí hago yo? Pues es posicionamiento. O sea, que sepan que ahí estoy, que sepan que existimos, que vean nuestros resultados, que conozcan nuestros resultados a través de los testimonios de nuestros clientes, pero no ha sido tanto como un plan de mercadotecnia, o quizás este es mi propio plan de mercadotecnia, porque incluso no es algo como que te dijera, ha sido diseñado para ello, no, yo como que ha sido así. ¿No te ha llegado uno así como que no, pues mira, traigo este producto para importar o exportar, ¿me podrías comunicar con... ¿Voy a estar el jefe? No, porque generalmente no llegan así con nosotros. O sea, sí saben quién eres antes. Sí, claro. De hecho, sí, pues generalmente me conocen o por alguna plática o por la revista. Pues supongo que al inicio sí te topaste con uno, ¿no? O dos. En un principio, lo que pasa es que yo me dedico a lo que me dedico desde el 98. Desde el 98 al 2007 yo estuve al frente de una empresa en esta área. Entonces, digamos que ahí quienes me conocían trabajando para esa empresa. Cuando yo decido separarme de la empresa, pues era como, o sea, ya sabían, o sea, ya me conocían y ya sabían que yo ya no trabajaba para alguien más. Entonces no era como algo que yo tenía. Y después de eso, pues yo participaba mucho en organismos, en cámaras, entonces pues ya me conocieron así. Entonces yo creo que difícilmente, pues sí, y obviamente cuando me presento o cuando me presentan, pues ya me presentan como la directora de la empresa o como, entonces sí es como... ¿Y cuál es el speech que les das al inicio de tu presentación, ¿no? Igual sí, ya te escuché, me recomendaron contigo, todo eso, voy contigo. Pues principalmente es que hay muchas empresas hay muchas empresas vendiendo lo que nosotros vendemos, pero hay muy pocas empresas, si no es que somos la única haciendo lo que nosotros hacemos. Lo que otras empresas venden puede ser lo mismo, pero el entregable es muy diferente. Y es muy diferente porque nosotros tenemos metodología desarrollada que es interna. Software para uso de la aplicación de las soluciones que vendemos, que también es interno. Entonces, nadie tiene esto, ni la experiencia ni la trayectoria que nosotros tenemos. Claro. Entonces, lo digo con tanta seguridad, no solamente porque he evaluado, he comparado con otras empresas, pero además porque tenemos tantos años haciendo lo mismo y de verdad que mejorándolo, porque nosotros mejoramos
por iniciativa obviamente, pero también por las experiencias de nuestros propios clientes, que son los que están viviendo las problemáticas actuales. Entonces, si yo veo que un cliente tiene una problemática, yo ya estoy buscando una solución, pero esa solución no solamente aplica a este cliente, sino que se va a ver reflejada en toda mi base de datos. Y obviamente cuando yo doy una plática, hablo de las experiencias de los clientes y cómo solucionarlas. Entonces, nosotros somos una empresa que estamos muy enfocadas en la parte preventiva. Cuando hay otras empresas que yo ahí veo pues la carencia de visión y de que muchas veces vienen y hacer lo que el cliente te pide. Y ¿Qué es el entregable en sí? ¿Es como un reporte? ¿Es como un proceso? Es una metodología que se aplica mensualmente con todos nuestros clientes. Entonces, mes a mes se sigue lo mismo. Mes a mes tienen los mismos reportes, tienen el mismo alcanzable, la misma información, y como es una metodología que todos los integrantes del equipo conocemos y estamos capacitados y tenemos las herramientas para hacerlo, entonces no es como una empresa que si alguien se va, te van a voltear a decir, uy, es que no sé dónde se quedó, y viene otro y lo hace de manera diferente. Okay. No, o sea, todos los proyectos se llevan exactamente con la misma metodología. Si por alguna razón yo tengo una incapacidad o tengo a alguien que no puede atender ese proyecto, ahora con COVID me pasa mucho, porque pues de repente hoy alguien tiene COVID, pues a lo mejor no puede dar el seguimiento, pero quien tome el proyecto sabe dónde está. Entonces es eso. Y por ejemplo, creo que mucho malamente lo que se hace es de decir que luego hay argumentos hacia el cliente cuando no hay una satisfacción y dicen, es que el cliente me dijo que hiciera esto. Entonces yo digo, no, espérate, pero si yo soy el experto, ¿por qué tu cliente me vas a venir a decir qué hacer? ¿Y qué le dices? Tú me dices a mí cuál es tu objetivo y yo te desarrollo el plan de trabajo para resolver tu problemática. Pero entonces ahí es donde vienen las frustraciones muchas veces de los clientes, ¿no? Que yo es lo que he visto que se sigue trabajando así. Ahora, tú tienes una socia, ¿no? Tengo una socia. Algo me dice que no tiene la misma personalidad que tú. Fíjate que es más carismática que yo. ¿En serio? Sí, es muy simpática, es muy inteligente. Son como polos opuestos, ¿no? Somos polos opuestos en algunas cosas. Ella, digamos que yo sí soy muy aventada y soy muy de que, pero ella confía mucho en mí. Okay. Entonces ella es como que si Sandra dice que sí se puede, sí se puede. Okay. Entonces ella me dice, o sea, si tú no estuvieras aquí, a lo mejor yo no tomaría estas decisiones que tú tomas. ¿Ella tiene tu expertise? Ella también es de comercio exterior. ¿Y por qué decidiste asociarte en vez de...? En principio, porque yo inicié este proyecto con una amiga y entonces pues era una sociedad, ¿no? No nos funcionó la sociedad, pero creo que estuvimos nada más un año y pues como yo había tenido la iniciativa, pues entonces yo me quedo con la empresa. Y después de eso, bueno, en principio fue por eso, ¿no? Porque sí realmente había otra persona conmigo. El segundo es porque siempre mi meta o mi mercado fue la industria maquiladora. Entonces, yo veía como que los corporativos están acostumbrados a trabajar con empresas, no con personas. Entonces, el hecho de que yo vendiera como Sandra Maldonado me iba a limitar. Una barrera. Porque las empresas como la Maquila, como generalmente son corporativos transnacionales, pues necesitan tener como una certeza de los servicios que les ofreces. Entonces, va a ser muy difícil que les ofrezcan a una persona, sobre todo los proyectos que nosotros manejamos, que a veces son de continuidad, o de muy largos y de mucha responsabilidad. Entonces, pues ¿cómo? Entonces a esta persona le pasa algo, ¿qué pasa con mi proyecto, no? Entonces ya eso simplemente me ponía en desventaja. Entonces, como siempre te digo, mi mentalidad fue la industria maquiladora, entonces yo tenía que vender con una empresa, no podía vender como persona física. Y ahorita vi que este año andas más activa que de costumbre. Veo que estás en foros, en Coparmex, dando pláticas, speeches. Bueno, me han salido algunos, ¿no? En algunas publicaciones. O no sé si es mi feed. Bueno, no, sí. Lo que pasa es que Coparmex no, pero otros sí. Okay. ¿Eso es nuevo? ¿Es porque regresamos? No, fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con que... ¿No te gusta el reflector y el micrófono? No, pues digamos que no me molesta. Obviamente he tenido mis etapas de todo, ¿no? Okay. Pero como haciendo así así
organizándolo. Número uno, creo que mucho el hecho de que ahora todo es digital y todo lo vemos en redes y es muy fácil subirlo y comunicarlo, pues eso pareciera ser que estoy más activa. No quiere decir que no, porque sí estoy más activa, pero siempre he estado. Lo que pasa es que, por ejemplo, antes yo me iba a México a dar conferencias y las conferencias obviamente no se transmitían porque pues tenías que pagarlas. ¿Sí me explico? Entonces, pues era eso. Y la gente no estaba tan enfocada en los medios digitales, en redes sociales. Incluso mis propias redes sociales no eran tan activas como son ahora. Entonces, quizás también eso tiene que ver. Que no es que no haya sido tan activa, sino que ahora mis redes sociales son más activas. Entonces, por eso se ve más, ¿no? Ahora, digamos que tampoco toda la vida ha sido así. Antes yo estaba mucho en la parte operativa, o sea, sí estaba mucho pues metida en el trabajo, ¿no? Hasta que llega una etapa de crecimiento en la que te das cuenta de que o sueltas o delegas o vas a empezar a hacer un cuello de botella o vas a empezar a estancar al equipo, porque yo no podía estar en todo. Entonces, cuando sucede esto, entonces yo hoy por hoy sí me dedico, o sea, 100% al posicionamiento de la empresa. Bueno, no 100%, pero sí vamos a decir un 90% al posicionamiento de la empresa. El resto, pues, son actividades de apoyo, de reuniones de seguimiento, de ver que todo está funcionando, de que en general en todo. Sí. Pero ya las decisiones, pues ya más bien es como informativo, ya las decisiones las toma mi socia. Y antes no, antes compartíamos todo. Entonces, obviamente, el tener más tiempo, pues me permite hacer más cosas fuera. Claro. Y ahora, que si tú dices que si me gusta el reflector, la verdad es que no es como que me incomoda, no. ¿Me encanta? No me encanta. Tuve que tomar cursos para hablar en público, ¿no? Sí. Por el PR. Tuve que prepararme. Cuando me dieron la dirección de la Comisión de Comercio Exterior de Canieti hace años y que yo veía que entrevistaban, yo decía, híjole, es que si a mí me agarran con un micrófono y cámaras, o sea, me voy a poner muy nerviosa. Entonces, y cuando empecé a dar cursos en Ciudad de México, en congresos, el tema que yo doy es muy único, entonces a mí me da mucha seguridad que de lo que yo hablo, pocas personas lo dominan, entonces eso me da mucha seguridad. Aún así, a mí el auditorio de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, me imponía mucho. Pues entonces, grande, sí, y aparte, o sea, aquí como que mucha gente me conoce, ya me ubica, ya sabe. Familia, la cosa. Y bueno, y simplemente yo me siento más cómoda, pero también tuve que hacerme ese coco wash o sea, de no tener este síndrome de impostor, ¿no? Que luego te pega, y también tuve que tomar clases para aprender a hablar en público, tuve que prepararme. ¿Y cómo fueron esas clases? O sea, yo tomé un curso, ¿no? Una vez, donde primero me ponían a escribir y después como tratar de decirlo sin leerlo. Y por ejemplo, yo tenía un montón de muletillas, como tenía o me quedaba pensando, o mi lenguaje corporal era como más rígido de lo que claro. digo ahorita. Pero eso te lo da la práctica, ¿eh? Sí. Yo creo que sí identifiqué muchas cosas. Para mí el curso fue muy bueno porque éramos varios, todos de diferentes áreas, y de repente nos ponían a improvisar temas. Quiero que dures tanto tiempo hablando de un tema, y entonces después de eso todos te daban un feedback de, tu manera de esto era grupal. Ajá, sí, era grupal. Y presencial, ¿no? Porque fue hace mucho tiempo. Entonces, eso me ayudó mucho a conocerme. Y luego ya la Carla Díaz, que fue con quien tomé el curso. ¿No te dio no te sacó algo emotivo esa parte de exponerte? No, emotivo no, más bien como o sea, emotivo en el sentido como de llanto o así, no. Pero sí como como a lo mejor es algo que no me había expuesto, sentirme vulnerable, me daba como coraje. No me gustaba, sí. Entonces era como, tengo que... Y entonces la verdad es que la práctica es lo que te lo da.
Porque pues yo también tenía muchas muletillas, también yo, no sé, el estar en el público y que antes no me movía. Yo me acuerdo que antes llegaba y me quedaba paradita en un solo lugar y cuando terminaba era así como que hasta sentía mis piernas engarrotadas de que, porque no había caminado en una hora o más, ¿no? Y ahora no, ahora es más, o sea, es más soltura, me muevo. Cuando veo que alguien está distraído, pues obviamente es a donde voy y me acerco. Ya, o sea, pero bueno, eso te lo da la práctica, ¿no? Sí. ¿Tú sientes que en este tiempo tuviste que sacrificar muchas cosas para tener lo que tienes? Fíjate que no. No, yo creo que... O sea, estás donde exactamente querías estar. Ay, mira, yo creo que yo he sido muy inconsciente en muchas cosas. Ahora que soy más consciente, pienso que, sí, eso era lo que yo quería. Creo que toda la vida he sido más como de fluir, toda la vida. Y evidentemente sí hay muchas cosas o algunas cosas, no muchas, algunas cosas que a mí me hubiera gustado que fueran diferentes, como el tema de la familia. ¿Te hubiera gustado? Me hubiera gustado tener hijos. Pero como que también en mi entendimiento sé que si las cosas no se te dan es por algo. O sea, yo no estoy peleada con... ¿Sí me explico? O sea, no lo vivo de una manera triste. Claro que me hubiera gustado, sí. Pero también sé que no es lo que me toca vivir. Porque si fuera lo que me toca vivir, entonces... Lo hubiera hecho. O sea, ¿cuántas mujeres no han tenido hijos de manera accidental? ¿Sí? O sea, porque les toca ser madres. Entonces, como que yo he aprendido a no pelearme, sino enfocarme en lo que sí tengo. Y disfrutar lo que sí tengo. Porque si yo estoy pensando en lo que no tengo, pues voy a dejar de disfrutar lo que sí, que es muy valioso. Claro. Aunque que sí, te digo, yo soy muy niñera. Claro que me hubiera gustado tener hijos, por supuesto. Pero pues bueno, no es algo que me toca vivir, ¿no? Al menos no como madre biológica, no sé, todavía estoy joven. ¿Tú crees en el destino o en el que la vida te da las cosas por cierta razón? Fíjate que es algo que yo... Y es a lo mejor por ahí alguna plática que no me acuerdo si la tocamos la vez pasada, pero hoy por hoy he estudiado mucho al respecto y yo creo que todos tenemos un destino. O sea, pero el destino no como tal, no es como... O sea, todos tenemos un destino. O sea, no es como si crees en el destino, no. O sea, todos tenemos un destino. Definitivamente sí. Todos tenemos un destino. Todos vamos a morir, ¿no? Y no solamente como muerte, ¿no? Sí. Yo creo que son varias palabras. Yo he entendido que una cosa es la función, otra cosa es tu misión y otra cosa es tu destino y otra cosa es tu propósito. Y el propósito para todos sí es el mismo, que es aprender a ser felices por nosotros mismos. Claro. ¿Qué quiere decir aprender a ser felices por nosotros mismos? No quiere decir como una emoción en la que, siempre, o sea, porque esa es una emoción y está padre ser positivos. Pero realmente el ser feliz por uno mismo es como no tener sufrimiento. O sea, como vivir ya, o sea, y ya. O balancear bien el sufrimiento con la felicidad. No, pues más bien quitarle emoción a las cosas, que cuando algo no te gusta, cuando algo no salió como tú querías, cuando algo, o sea, como no aferrarte a algo que no es, pues porque entonces eso te va a hacer infeliz. ¿Sí? O si las cosas, o si estás como aferrado a algo, pues eso te va a quitar, te va a restar energía, ¿no? Entonces, claro que hay un montón de cosas que a mí de repente yo digo, pues estoy trabajando por algo, y luego resulta que se me cae y digo, uy. Y antes, por ejemplo, que es algo que he trabajado, ¿no? Antes me pegaba y renegaba o me culpaba o me sentía mal, vaya, ¿no? Ahora no, ahora cuando las cosas no salen como a mí me hubiera gustado o como yo las planeaba, ahora lo que hago es revisar. O tomar el aprendizaje. ¿Te terapeabas sola o si fuiste con psicólogo? Ha sido un poquito de todo. Yo creo que yo he vivido en terapia desde que tengo recursos propios. Y para mí la terapia es como un hobby. O sea, es, digamos, no como un hobby. Pues vaya, no es algo que, es que me siento mal o creo que tengo que trabajar. No, o sea, yo voy a terapia porque me gusta ir a terapia. Ajá. Y entonces, regresando al tema, entonces en ese destino es como cada uno tiene un destino diferente. Y es a lo que creo que venimos, ¿no? Y luego he entendido que la misión y la función
son como, tu misión es como eso con lo que ya naces, como eso que te sale de manera nata. Como, sí, por ejemplo, ¿no? Como el artista, o el músico, o el bailarín, o el pintor, o no sé. Todos tenemos como una misión, que es algo con lo que naces. Y la función es como lo que vienes a hacer para llegar a tu destino. Entonces, el problema, y que yo lo entiendo ahora con más conciencia, es que queremos alinear nuestra función con nuestra misión. Entonces, muchas veces nos han como educado, porque eso es algo como muy moderno, y que es creo donde estamos muchas veces confundidos, que queremos alinear nuestra función con nuestra misión. Entonces vamos a decir, oye, pues yo sé pintar muy bonito, o sé cocinar, o tengo el don de la palabra, o tengo cosas así. Entonces, quiero ganar con eso. Quiero que me paguen por eso, porque soy muy bueno. Pero no necesariamente está alineada la función con la misión. Claro. Entonces, va a haber algo que es lo que te da de comer, que es lo que te da sustento, que es lo que te genera recursos. No necesariamente está alineado con tu misión. Entonces, cuando nosotros aprendemos como a separar eso, yo hoy por hoy pienso como, porque antes me preguntaban si lo que yo hago es como mi pasión o a lo que a mí me gusta, y yo decía, pues yo antes decía esto, que eso es como, le llaman como una evolución inconsciente. Yo creo que es lo que me ha pasado a mí, que yo he crecido inconscientemente. Y ahora que tengo un poquito más de información o que he estudiado más al respecto, porque es algo que me gusta mucho, yo digo, mira, ya sé entonces por qué me pasa esto. Porque entonces para mí mi función definitivamente es dedicarme a lo que me dedico. ¿Por qué sé que es dedicarme a lo que me dedico? Porque me ha fluido. Porque desde el momento en que yo decidí que me iba a dedicar, porque yo no me iba a dedicar a comercio exterior. Yo ya entré a la universidad como no por accidente, pues, pero porque las cosas se presentaron así. Y era comercio exterior. Yo quería estudiar psicología. Entonces, yo les digo, ya mi primer libro de psicología me lo regaló mi maestra de segundo de primaria. Estás hablando que yo tenía 6 años. Ibas encaminada para y allá. yo quería estudiar psicología. ¿Y qué pasó? Pues es que era una carrera muy cara. Y en aquel entonces, sí, pues que nada más estaba en el CETIS. Y no estaba en la UABC. Y mi papá me dijo, aquí, o sea, yo te voy a pagar la escuela que tú quieras, pero pues yo tengo otros hijos. Entonces, si quieres ir a la UABC, pues lo que quieras, pero en la UABC no había. Y entonces las carreras que en aquel entonces había en la UABC a mí no me llamaban la atención. ¿Era ingeniería? No, en la UABC era turismo, contabilidad, derecho, y pues ya las demás eran como que medicina y así, ¿no? O sea, eran las carreras que en aquel entonces había. Probablemente había otras que no me llamaban la atención, pero las que recuerdo así, que eran esas, ¿no? Entonces, y psicología estaba en el CETIS. Entonces, pues sí. Y luego, aparte, en aquel entonces, pues la psicología no era tan popular como es ahora. Y en aquel entonces me decían, es que como psicóloga te vas a morir de hambre. Y yo como que decía, pues no, pero a mí me gustaba mucho. Y entonces como que a pesar de que no estudié psicología, como que es un tema que siempre me ha gustado. Entonces, ya ahora, ¿Tienes autores favoritos? Fíjate que no, más bien tengo temas favoritos. Me gusta mucho estudiar el cerebro, el comportamiento del cerebro, hoy por hoy el comportamiento de las hormonas. ¿No te fuiste por el lado de Jung? No. De hecho, más bien es una combinación como de sí algunos conocimientos, pero también algunas otras teorías, como me gusta mucho la metafísica, por ejemplo. Que va un poco alineado al tema. Pero entonces, pues ya cuando se me dio la universidad, o sea, comercio exterior se me presentó aquí y se me presentó todo para que yo... Entonces, por eso entiendo que era mi función. Porque si mi misión, que yo creo que con lo que yo realmente me conectaba era la psicología, si mi función y mi misión hubieran estado alineadas, entonces lo que me hubiera fluido era estudiar psicología. Y yo creo que si yo me hubiera forzado a estudiar psicología, a lo mejor no se me hubiera dado, pues. Porque yo ya tengo ese aprendizaje y es una historia que también repito mucho porque para mí es una historia, pues no sé, que creo que me han pasado muchas cosas mágicas con esta historia, ¿no? Yo quería ser hermosa y yo estudié y me fui y ahorré ¿Por qué hice... Pues digo, no, yo creo que esa es una pregunta bien interesante porque si a mí me hubieras preguntado en aquella época por qué quería ser hermosa, yo te hubiera dicho que es porque quería viajar, ¿sí?
Bueno, ahora porque quería viajar, porque era algo que era como muy glamuroso. Ajá, en aquel entonces, digo, la estatura para ser aeromoza era 1.68. Había una estatura, era 1.68. Yo mido 1.68, o sea que yo era la chaparrita, yo era de las chaparritas dentro de los sobrecargos. Entonces, estás hablando de que era otro estándar, ¿no? En aquella época, ser aeromoza. Entonces, y bueno, y siempre me ha gustado mucho esto del traje sastre, del tacón, ¿no? Entonces, pues me encantaba, o sea, yo vivir en eso para mí era como hecho para mí, ¿no? Viajando y todos los días muy arreglada, y además me iban a pagar, bueno, era lo que yo creía, ¿no? Y hice todo el esfuerzo, todo lo que está a mi alcance, todo lo que tenía que hacer, y no se me dio. Entonces, y yo en aquel entonces sí me sentí fracasada, me sentí frustrada, yo me había prometido a mí misma, porque yo me fui a estudiar a Guadalajara y a México en aquella época, yo me había prometido a mí misma que yo no regresaba a mi casa si no era con mi uniforme de sobrecargo. Es tomar la decisión de regresarme, porque ya no me podía mantener allá, fue muy difícil. Porque yo me sentía fracasada, me sentía frustrada después de todo lo que yo había hecho, lo que había intentado y que no se me hubiera dado. O sea, yo sí... ¿Cómo te levantaste? Pues es algo muy mágico, porque por eso te digo que yo creo mucho en el fluir con lo que la vida... Y hace mucho me tocó esta experiencia tan dura, y es que hay muchas cosas más, ¿no? Detrás de esto, pero fue una experiencia muy dura para mí. Y mi mamá acaba de fallecer, entonces mi mamá fallece, yo tuve una madrastra con la que no me llevaba bien en aquel entonces. Hoy por hoy le agradezco que se haya quedado, pero en aquel entonces, pues estás hablando de una niña de 15 años, 16 años, ¿no? Entonces, muy inmadura y con mucho dolor. Yo no entendía la muerte de mi mamá. Entonces, hoy por hoy te decía, si en aquel entonces me hubieras preguntado por qué quería ser aeromoza, yo te hubiera dicho que porque quería viajar y porque me gustaba mucho la vida de la aeromoza y demás. Pero la verdad es que creo que, siendo honesta conmigo hoy y volteando a ver a esa niña, pues la verdad es que yo me quería salir de mi casa. Sí. Y me quería salir bien. Porque en aquel entonces no era aceptable o bien visto que tú te salieras de tu casa como mujer a vivir sola. O sea, no era correcto. No, entonces, pues deshonrada, ¿no? Algo así. Entonces, yo no sé, en mi cabeza nunca estuvo como casarme chica. Y entonces yo creo que en mi inconsciente fue una manera de salirme bien de mi casa, de alejarme de algo en lo que yo no quería vivir. Y pues además también el componente de viajar y demás, ¿no? Entonces, no se me da. Yo recuerdo cuando regreso, que me sentía derrotada, me sentía frustrada, y que llegó un momento en que yo decía que sí, con mucho coraje, y le dije a Dios, Diosito, ya párale. Ya estuvo, ¿no? O sea, ya estuvo, ya no me dejaste esto, ya te llevaste a mi mamá, ya, güey. Era apretar, o sea, no ahorcar. Y no encontraba yo trabajo, porque yo me fui teniendo la preparatoria nada más. Entonces, cuando regreso, y que pues de qué buscaba trabajo, pues de recepcionista, ¿no? Eso era lo único, digamos, que podía hacer. Sí. Pues no tenía la universidad, nada más había terminado la prepa. Entonces, yo me acuerdo que caminaba todos los días por el centro, así, me entraba a un consultorio, me salía, entraba otro. En el centro había muchos consultorios, ¿no? De dentistas, de médicos. Entonces, yo me acuerdo que me agarraba al centro y entraba a una oficina, oiga, y dejaba mi currículum. Salía, dejaba mi solicitud de empleo, ¿no? Esas hojas amarillas que había antes. Salía y entraba así. Y entaconada, claro. Entonces, ya te imaginarás cómo terminaba yo mi día, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo me acuerdo que sí llegó un día en que no encontraba trabajo. Y me acuerdo que sí, yo a gritos, sí le dije a Dios, esto ya párale, ya. O sea, ya no me dejaste ser hermosa, ya te llevaste a mi mamá, ya esto, ya aquello, ya. O sea, yo me sentía derrotada, frustrada. O sea, ya por lo menos dame trabajo en una oficina bonita, decía yo, ¿no? Porque además yo quería una oficina bonita. Déjame comprar cosas. Sí, y entonces me acuerdo que en aquel entonces las oficinas o los edificios bonitos eran las Torres y el edificio Gallegos.
Yo decía, ya, Diosito, pues en uno de esos edificios, ¿no? Mínimo. Y hay muchos detalles, me acuerdo todavía del teléfono, me acuerdo que ese día así yo lloraba, fui y compré el periódico y de repente vi un cuadrito ahí, porque antes buscabas trabajo en el anuncio, en la parte de clasificados del periódico, ¿no? Y entonces decía, se solicita recepcionista, 681-71-52 y 56, o sea, me acuerdo del teléfono. Manches, hay que llamarles a ver si existen, ¿no? A ver quién existe, es cierto, hay que hablarles. Entonces me ha ocurrido, pero sí. Y me acuerdo que pues en el teléfono público, porque no había teléfono en mi casa, me fui al teléfono público, hablé por teléfono, disculpe, estoy hablando por el anuncio de recepcionista en el periódico, y nos urge, necesitamos, y me acuerdo que un jueves, necesitaban que alguien el lunes ya estuviera ahí porque tenían no sé qué cosa, y yo dije, bueno, entonces me acuerdo que, sí, puedo estar ahí a las 5 de la tarde, porque no sé qué hora era, entonces yo hice cálculos entre que voy, me baño y agarro el camión, porque pues era andar en camión. Puedo estar ahí a las 5 de la tarde, perfecto. Aunque llegues antes de las 6, bien, bueno. Ok, ya iba para mi casa ¿y dónde es? Hoy voy de regreso otra vez, ¿no? A echarle otra monedita al teléfono y decir, disculpa, ¿dónde es? ¿Ubica las Torres de Aguacaliente? Sí, en el nivel comercial 1. Y yo no lo podía creer. Yo que colgué y sentí esa emoción de que dije, esto es para mí, ¿no? O sea, eso es lo mío. Y claro que fui a mi casa, me acuerdo que agarré el mejor vestido que yo tenía, o sea, que me puse un vestido, me acuerdo que era verde con negro, me acuerdo perfecto el vestido que me puse ese día, y me fui a mi entrevista de trabajo. Y el lunes ya estaba trabajando en las Torres. No manches. Y entonces ahí fue cuando dije, Diosito sí me escuchó. Sí. Diosito sí me escuchó. Y yo te puedo decir que mi vida fue un antes y un después de eso, porque estando allí es cuando era una oficina de venta y mantenimiento de equipo de cómputo, es la primera empresa que comercializó internet en la ciudad. Yo traía ya conocimientos de computación por el tema de que yo pertenezco a la primera generación de egresados como especialidad en el bachillerato de programador de computadoras. Lo más nuevo de lo nuevo lo traías. Fíjate, y que te digo que todo es esas cosas que es tu destino y cuando fluye por ahí es. ¿Qué pues, año, o sea, ¿qué año era eso? Mira, yo estuve en la preparatoria del 87 al 90. Mi hermana y yo, porque nos llevábamos un año de diferencia, cuando yo entro de 5 años, ella entré de 6, y yo era una niña muy enfadosa. Entonces mi hermana ya no me quería en el salón. Y yo me acuerdo mucho cuando entramos a la prepa, quedamos en el mismo salón, que mi hermana me decía, es que ya no te aguanto. Claro que yo después, yo te puedo decir que tuve la mejor hermana del mundo y ojalá todas las hermanas tengan la misma hermandad que yo tuve con ella. Maduro, dices, no, pues, sí, no, yo tuve una hermandad con mi hermana que ojalá todas las personas pudieran gozar de esa hermandad. Pero bueno, entonces me decía, sí, entonces dijo, vamos a hacer, porque era la primera vez que había programador de computadoras y todas las especialidades empezaban en cuarto semestre y iba a empezar en tercero. Y eran en el 2, ¿no? O sea, ni siquiera no había Windows, ¿no? No, olvídate. O sea, entonces haz de cuenta que las dos hicimos el examen para la especialidad y la que se quedara, la cosa era separarnos de salón. Uh-huh. Entonces quedé yo y ella no quedó. Entonces yo por eso me fui a programador de computadoras. O yo lo que quería era estar con mi hermana. Sí. Pero pues ya cuando ella me puso eso, pues yo quedo en programador. Entonces yo estuve programador de computadoras no porque yo no sabía ni qué era una computadora, pues. Entonces yo vengo de una generación, creo que dije de generación, no, de una generación, quizás también de generación, pero también, vengo de una generación en que mi generación le tenía miedo a aprender las computadoras. Así o sea, hoy por hoy, yo tengo amigos que no son amigos de la tecnología. O sea, sí hay como un parteaguas así, ahí sí hay una. Ahorita ya no existe eso, o sea, eres amigo o eres amigo, ¿no? Pero en mi generación todavía existe esto. Entonces, cuando yo entro a esta oficina, que era de equipo de cómputo, que estaba totalmente en tecnología, tú dices, que como que te ha gustado, pues es que ahí me ha puesto la vida. Uh-huh. Y yo he aprendido a fluir con eso. ¿Y cómo esto se lo transmites a tu equipo? O sea, digo, traes un montón de experiencia, le has peleado por todos lados, le buscas, le encuentras, pero ¿cómo haces para transmitirle eso? Digo, porque dices, las personas vienen con herramientas uh-huh. ya de nacimiento. Tú a la hora de armar tu equipo,
¿cómo los perfilas? ¿Cómo los escoges? Y también, ¿cómo los vas nutriendo? Ha sido un aprendizaje. Creo que esto que yo te estoy contando ahorita, te estoy compartiendo ahorita, digo, es una historia que he platicado muchas veces. Quizás la platico de diferentes maneras. Creo que tú eres la persona con la que sí me iría de party y también haría negocios, ¿no? De hecho, fíjate que yo hace mucho tomé esa decisión en mi mente que dije es que el ser divertido no está peleado con el ser productivo, ¿sí? Creo que antes teníamos una mentalidad de que el serio era responsable y el divertido era irresponsable. Claro. Sí, conozco un montón con los cuales sí me puedo ir de party, pero jamás haría un... Exacto, pero... Y yo creo que ahora, como te digo, no es algo en lo que yo me he puesto, ¿eh? Sí, sin embargo, como yo ya leía estas cosas, así como de romper paradigmas y de que muchas cosas son creencias, de que es que como nos lo enseñaron así, lo creemos que es así. Entonces yo he aprendido como a lo que yo siento. Sí, sí es cierto, sí escucho, sí. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con mi empresa, yo me sentaba con muchos amigos empresarios y escuchaba a todos sus consejos. Y había algunos que decía, híjole, por aquí no me cuadra. Y luego yo me acuerdo que escuchaba a un hombre en el radio antes que decía que era un psicólogo. Ni me acuerdo, porque eso sí, ni me acuerdo. Yo hace mucho escucho radio por internet porque tenía acceso a esto. Okay. ¿Sí me explico? O sea, cuando el internet ni se conocía o era un lujo, yo lo tenía todos los días. Porque trabajé en la primera empresa. Expuesta a la información. Exacto. Y es donde me puso la vida, pues, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que este señor hablaba de que había como una varita en tu estómago que se movía cuando las cosas eran por ahí. Yo no entendía muy bien a qué se refería, pero yo empecé mucho a como cuando quería hacer algo, para no enfrentarme otra vez con este tope de que, lo intenté y no pude, como que trato de acortar ese camino. Y sí hago como decir, a ver, ¿qué sientes, no? Y yo ahora sé que no es él lo describía como una varita en el estómago, pero sí es como una emoción o algo que pasa, que dices tú, sí, lo siento, sí es. Y obviamente me equivoco. Un gut feeling. Pero lo practico. Y creo que entre más lo hago, a veces ya ni siquiera lo tengo que hacer. Hay cosas que yo de entrada, o sea, me las estás planteando y digo, no. No creo que por aquí no es. Y he aprendido mucho como a quitarle emociones a las cosas. A no... Pues obviamente de no tomarlo personal. Yo sé que es muy cliché. Es un cliente grande, es un montón de dinero. Y me hacé la pregunta de mi equipo. Yo hablo mucho con ellos, así como estoy hablando contigo. O sea, nosotros tenemos tertulias una vez al mes. Y esto que estoy platicando contigo, o sea, es una historia que se conoce mucho precisamente por eso, porque la platico mucho. Entonces, y cuando la platico, dice Dinora, que es mi socia, dice, no, es que yo te he escuchado 1000 veces, pero siempre le pones algo diferente. Entonces, como que lo vuelves a platicar y te quiero volver a escuchar. Ajá. Y luego, el tema de cómo transmitirlo, pues así, ya no doy clases, pero cada vez que me invitan a dar clases a universidades, acepto precisamente por esto, porque creo que tengo algo que comunicar, o puedo comunicarlo, ¿no? No porque lo estudié, sino porque lo viví. Y entonces yo, como te digo, aprendí a una edad muy temprana a fluir con las cosas, porque me pasaron todas estas cosas que fueron muy duras para mí. Y ahora sé, como te digo, fue una evolución inconsciente, pero ahora sé que es por eso, pues, porque yo fluí de alguna manera y eso lo aprendí con los libros que leía. Yo aprendí a ir fluyendo. Ahora sé que cuando tú te opones a algo, no solamente bloqueas tu abundancia, y la abundancia es todas partes, ¿no? Porque aplica para todo, tus relaciones personales, tus relaciones laborales, todo tu ecosistema. Entonces, cuando tú no fluyes, te bloqueas. Entonces, es parte de lo que yo transmito. Que tu equipo todos estén en la misma... Lo comunico, trato de transmitirlo, no me puedo asegurar de que todos, porque no todos vamos... Es como, y así lo he aprendido y asimilado. No? Ahí te va. Mira, te voy a platicar como 2 ejemplos para entender lo que tiene que ver como con niños de primaria. Una es como si tú tienes a un niño de primero de primaria y a un niño de sexto de primaria, y tú le pones un examen de cuarto de primaria a los 2. ¿Qué va a suceder con el de primero de primaria? Pues lo va a reprobar. Se va a abrumar, ¿no? Lo va a reprobar. Y lo va a hacer 2 o 3 veces y le va a poner muchas ganas. Pero es muy probable que lo va a reprobar las veces que lo haga. El de sexto lo va a pasar a la primera.
A la primera. Porque le estás poniendo un examen muy fácil. No quiere decir que el de primero sea tonto, o no quiera, o no. Le falta preparación. O que sea muy inteligente el de O sexo. que el de sexo sea muy inteligente. Entonces, cuando tú dices, cuando alguien de mi equipo no quiere, antes era diferente. Te digo, para mí todo ha sido un aprendizaje. De decir que alguien no quisiera era como, ¿y ahora cómo le hago para así, no? ¿Cómo lo convenzo? ¿Qué me está haciendo falta a mí? Y ahora ya sé que no es así. Ahora sé que el que está listo va a permanecer y va a estar comprometido. El que no, pues a lo mejor se va a ir. O a lo mejor tiene intención y se va a dejar guiar. Pero yo ya aprendí que si estás batallando en un lugar, llámese cliente, llámese trabajo, llámese proyecto, llámese relación. Si tú estás batallando, por ahí no es. Y claro que me doy mis oportunidades. O sea, de repente hay gente muy buena que digo, a ver, ¿y si le hacemos por acá o le buscamos por acá o así? Entonces sí, pero obviamente hay un límite, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa. Y generalmente les hago ver eso para que entonces no sea como una ruptura en la que, pues, en el que dices, no eres tú, soy yo. ¿No? Sí, exacto. Y el otro caso es en el que también he aprendido, y este es un ejemplo como también en niños de primaria, en el que he dejado yo como de interferir en ese crecimiento. Y tiene que ver como, por ejemplo, si tú tienes a un, vamos a decir que tienes un hijo, ¿no? Y está en la primaria, y tú llegas a la hora del recreo, y entonces dices, ay, voy a ir a que mi hijo juegue, ¿no? A verlo jugar. Y llegas y ves que la maestra lo pone a hacer tarea antes de salir al recreo. Y dices tú, pero qué maestra tan mala. O sea, ¿por qué lo puso a hacer tareas si lo que el niño quiere es jugar, no? Entonces llegas tú y le dices, a ver, mijito, vayas al recreo, yo le hago la tarea. Pues, o sea, sabes qué va a pasar, ¿no? Sí, claro. O sea, el niño no va a aprenderlo, no lo vas a dejar que se desarrolle. Y eventualmente lo que va a hacer la maestra es que te va a cerrar la puerta de la entrada para que tú no puedas entrar. ¿Sí? Para que no le quites ese aprendizaje a esa persona. ¿Sí? Porque si tú le quitas y es lo mismo que sucede, yo siento que es lo mismo que sucede en la vida. O sea, cuando tú quieres que alguien, o sea, forzarlo pues lo que va a pasar es que pues, no sé, o sea, algo va a pasar para que y se rompen las cosas de una manera muy fuerte o muy fea, ¿no? Entonces, de verdad, pues para mí es como un fluir y obviamente, pues enfocarte, ¿no? No perder el enfoque, pero sí no presionar mucho cuando las cosas no salen como uno quisiera. Perfecto. Pues Sandra, muchísimas gracias, la verdad, por estar aquí. Fue muy, muy divertido. Y yo creo para la otra igual lo hacemos con cerveza para... Para fluir más, ¿no?